Buenos días, colegas, chicas y chicos. Qué gusto veros. Es un placer para todos nosotros. Estamos encantados de celebrar esta primera jornada del grupo de trabajo de psicoterapia en medicina, auspiciado por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Bueno, quería comentaros, para quienes no lo sabéis, cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, cuál ha sido la historia, un poco de la gestación de este grupo. Hace como 14 o 15 años, tranquilamente, creamos en el colegio una comisión de médicos psicoterapeutas. Muchos de nosotros que somos psiquiatras, médicos psiquiatras como especialidad, nos vamos dedicando a la psicoterapia desde prácticamente el inicio de nuestra actividad profesional, y nos parecía que la psicoterapia estuvo siempre poco representada y sigue estando poco representada en el colegio de médicos y en general entre los médicos, ¿no? Así que pensamos que había ahí un espacio que, hace ya muchos años, había un espacio que los médicos y que el colegio debería de ocupar, que era darle sentido, darle espacio, darle palabra, darle voz, darle ímpetu a la práctica de la psicoterapia, no solo por los psicólogos, que estamos encantados, claro, no competimos para nada con estos otros colegas, pero mantener también nuestro espacio. Hay algo que no solemos decir en público, pero que tampoco debemos de olvidar y mucho menos acomplejarnos, y es que esto que se llama psicoterapia hoy la inventamos los médicos. Es decir, la psicoterapia ejercida por nuestros compañeros, los psicólogos, es muy reciente, porque la carrera, incluso la actividad de la psicología, es muy reciente, ¿no? La psicoterapia como tal, casi todo el mundo es capaz de admitir que es una invención de Joseph Breuer y desde luego de Freud, pero ambos eran médicos, es decir, y todos los grandes psicoterapeutas del inicio, los que crearon la psicoterapia como actividad clínica, todos eran médicos, y eso nos parece que que estaba a punto de perderse, ¿no? en el movimiento actual, finales del siglo pasado y principios de este siglo, como que los médicos estábamos en otra cosa. Bien, los médicos estamos en otra cosa y podemos seguir estando en otra cosa, pero me parece que la psicoterapia era una actividad que teníamos que respetar y que teníamos que mantener también dentro del ámbito de la medicina. Bueno, pues creamos una comisión de médicos psicoterapeutas. Entonces era presidenta del Colegio de Médicos una mujer, y eso no es casual, no estoy absolutamente seguro de que no, lo fue, y la doctora Fariñas, y ella se mostró muy interesada en que creáramos esta comisión, en la que, bueno, entre otras cosas, lo que hicimos fue crear un registro de médicos psicoterapeutas, crear una serie de criterios de formación. Todos asumimos que la psicoterapia es una habilidad clínica particular que hay que aprender, que ni el grado, la licenciatura en mi caso, el grado de medicina, ni desde luego la licenciatura en su momento o el grado de psicología capacitan, de ninguna manera. Ni los médicos sabemos hacer psicoterapia, pero los psicólogos tampoco, recién licenciados, ¿no? Así que, bueno, nosotros creamos unos criterios de acreditación criterios de acreditación y criterios de formación para convertirse en médico psicoterapeuta, que por cierto eran y siguen siendo muy parecidos a los que utilizan los psicólogos, de manera que nos parece que la psicoterapia pueda ser algo compartido entre una y otra profesión. Y bueno, en aquella comisión funcionó muy bien. En el registro llegamos a ser cerca de 200 médicos, los que se habían acreditado como médicos psicoterapeutas, y luego, pues por cuestiones de política, otra junta directiva, años más tarde de aquel comienzo, una junta directiva decidió suprimir todas las comisiones y todos los registros, y entonces pues también la comisión de médicos psicoterapeutas desapareció. En esta última junta directiva volvimos otra vez a plantearlo, quienes estábamos en aquel momento, algunos de los que estábamos en aquella comisión, volvimos a plantearlo y encontramos que esta junta directiva volvió a estar sensible para la creación de algo parecido. Entonces, el grupo de trabajo, lo que hoy llamamos grupo de trabajo, que es quien convoca esta jornada, es el heredero de aquella comisión de 2012. Creo recordar, ¿no? 2000 o 2012, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo, la mayoría de vosotras y vosotros lo sabe, porque forman parte de ese grupo, estáis en el listado de interesados, os mandamos correos y os contamos más o menos las actividades que vamos teniendo, ¿no?, a lo largo de estos últimos 4 meses, que es cuando se creó. El objetivo es el que acabo de plantear, esto es el de incidir en la importancia de la psicoterapia en medicina.
sin renegar para nada del resto de las habilidades, de las actividades, de las especialidades, de las intervenciones que se hacen en medicina. A mí personalmente, y esto es una cosa personal, y no sé si eso no compartido, pero eso es de lo que vamos a hablar a lo largo de todo el día, ¿no? A mí me parece que la gran carencia, y yo creo que se puede hablar así, ¿no? La gran carencia de la medicina actual y desde luego de los estudios de medicina actuales es precisamente la exploración y la comprensión de cómo el aparato psíquico, primero, es ineludible, nos guste o no nos guste a los médicos, todos nuestros pacientes tienen aparato psíquico, todos, absolutamente, salvo en anatomía patológica, es decir, alguna especialidad en la que no, las autopsias no. Pero quitando alguna especialidad, en el resto de la práctica médica, el aparato psíquico, las emociones, el estrés crónico, esto es, la vida incide en todas, absolutamente en todas las manifestaciones de enfermedad, incide, si no, como sabéis, si no en el origen, sí seguro en la evolución, en el tratamiento y en la evolución. Y eso es algo que absolutamente carenciado. Hace poco tiempo leía, y lo habéis leído casi todos, un artículo que publicaba un medio de comunicación de masas, porque esto todo el mundo lo sabe, menos la mayoría de los médicos. Julio Zarco publicaba en El Mundo que los contenidos en humanidades del currículum actual de medicina en España suponen el 4% del peso curricular. El 4%. El 4% de lo que estudian, siempre escucho lo mismo, mi hijo pequeño acaba de terminar, hace un par de años, terminó medicina en el 12 de octubre en la Complutense. Y era un tema de debate en nuestra casa, ¿no? Con bastante frecuencia, ¿no? Porque él esperaba otra cosa, seguramente en su carrera de medicina. El 4% del contenido curricular está dedicado a humanidades. Así que, y permitidme la butad, la medicina es exactamente igual que la veterinaria con un 4%. La diferencia, sé que es una exageración, sé que es una provocación, pero de eso se trata. ¿De acuerdo? Esto es lo que me parece que eso es uno de los objetivos de este grupo y desde luego uno de los objetivos de esta jornada. Hoy es el aniversario del nacimiento de Ortega y Gasset, uno de mis grandes maestros de juventud, ¿no? Y Ortega decía que la única función social del intelectual es la provocación. Yo creo que eso es uno de los objetivos también del grupo de trabajo, ¿no? La provocación, provocar a nuestros colegas, provocar al colegio, provocar a la sociedad, provocar a los medios de comunicación para que nos ocupemos más de eso que se llama, eso es otro debate, de eso que se llama salud mental y que personalmente no comparto para nada, casi nada de lo que se hace dentro del ámbito de lo que se llama salud mental. Esto es que nos ocupemos más de las emociones de nuestros pacientes. En este momento y en estas jornadas también vamos a hablar de las emociones de los médicos, porque también, aunque a los médicos no nos guste reconocerlo, todos los pacientes tienen emociones, pero los médicos también. Los médicos también, ¿no? Ya hay un porcentaje. Imaginaos también, con ánimo de empezar a fastidiaros la mañana pronto y que sepáis lo que os espera. Si hay un porcentaje de trastorno mental en la población general del 30%, de trastorno neurótico, de conflicto en la población general, eso mismo ocurre exactamente en la población sanitaria. Esto es, los médicos estamos igual de mal de la cabeza que el resto de la población. Exagerando un poco, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Me parece que eso es que también este grupo de trabajo, uno de los objetivos del grupo de trabajo es hablar de nosotros y no tanto desde, como hemos hecho siempre, desde este narcisismo. A mí me parece que el narcisismo médico ha hecho mucho daño. Me parece que este narcisismo médico en el que estamos acostumbrados, y yo lo he disfrutado mucho, sí, sin duda, claro, como médico, estamos acostumbrados a... Somos médicos, ¿no? ¿Cómo mola eso, ¿no? Mola más que nada en el mundo, ¿no? Sí, pero me parece que eso lo comparto, pero me parece que a veces perdemos la perspectiva también de nuestros propios errores, de nuestras propias carencias, de nuestras propias limitaciones, de cosas que no entendemos, de cosas que no sabemos hacer y que podríamos hacer mejor. Bueno, en resumen, y para terminar, uno de los objetivos del grupo de trabajo de medicina y psicoterapia es que también que los médicos aprendamos a mirarnos, seamos capaces de mirarnos, seamos capaces de ver cómo somos un placebo. Nosotros somos un placebo. En la intervención que tendré yo mismo hablaremos sobre eso, ¿no? Y cómo a su vez podemos utilizar ese placebo en sentido positivo. ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? Bueno,
Vamos a tener mucho tiempo, espero que tengamos mucho tiempo para coloquiar. La jornada está siendo grabada y por muchos de nuestros compañeros que no han podido estar aquí, porque además saben que se va a grabar y lo van a ver cuando la grabación esté lista dentro de unos días, ¿no? Pero me alegra muchísimo veros aquí y saber que vamos a tener la posibilidad de conversar, ¿no? Cara a cara a lo largo del día. Y vamos a empezar con las presentaciones que hemos seleccionado también, otra vez, con ánimo de provocar debate y de provocar coloquio. Yo he querido utilizar esta expresión que inicialmente se atribuye a Irving Yalom y que después nosotros lo utilizamos como un mantra en nuestra casa, ¿no? Que es que lo que cura es el vínculo. También como una frase, como otro acto de provocación. Claro que no solo cura el vínculo, pero nos parece que es un ejemplo de lo que es una condición que, aunque no sea suficiente, es absolutamente necesaria. Sin vínculo me parece que no hay casi nada que hacer en psicoterapia. Encontráis, si os parece que os puede interesar, encontráis la presentación completa, tal y como la vais a ver aquí, y a partir de mañana, media mañana, como siempre, en la web de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, en psicociencias.com. Ahí tendréis el apartado de noticias, tendréis la noticia de que hemos estado celebrando otras jornadas aquí en el colegio y podréis descargar la presentación. A medida que ha ido avanzando la sesión, he pensado que también podrían ser útiles algunos otros documentos que voy a compartir. Entonces, además de la presentación, veréis alguna otra cosa por si pueda ser de utilidad. Y bueno, he pensado que hemos venido a jugar aquí entre todos y voy a pediros que hagamos una abstracción y que, como decimos en el MUS, la primera ley es que aquí hay que venir llorado. Es decir, que hagamos la abstracción de que no tenemos tiempo. Es verdad que no tenemos tiempo. Esto, para hacer casi nada, o muchas cosas de las que planteamos aquí o que se plantean en psicoterapia, no tenemos tiempo en la práctica médica tal y como está organizada. Pero vamos a imaginar que tuviésemos tiempo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que yo quiero, vamos a jugar a eso. Vamos a jugar y ya está, llorar, estoy con vosotras y con vosotros, no tenemos tiempo y yo también lo he llorado mucho, ¿no? A lo largo de mi vida profesional, pero vamos a hacer como si pudiésemos y lloramos en otro momento, ¿no? Porque a lo mejor también dentro de lo que cabe podríamos plantear que a lo mejor no necesitamos más tiempo. Sí, que sería estupendo que tuviésemos más tiempo, seguro, pero que una de las cosas que nos parece que necesitamos también para manejarnos en la relación y dar la importancia que se merece la relación terapéutica es más concentración, más pensar en la relación y más pensar, como hemos visto a lo largo de toda la mañana, más pensar en nosotros mismos, más darnos cuenta otra vez de lo que está pasando, ¿no? Hace muchos años me preguntaron, me pidieron una definición de psicoterapia. Esta mañana hemos visto aquí ya varias definiciones de psicoterapia, hay cientos. A mí se me ocurrió esta, ¿no? Que una psicoterapia podría ser una relación entre dos personas con un propósito en la que una de ellas debería de saber lo que está pasando. Sí, me parece que esto puede ser. Esto de la psicoterapia es una relación entre dos personas con un propósito en el que uno de ellos, preferentemente el profesional, preferentemente el psicoterapeuta, debería de saber lo que está pasando. Esto puede parecer muy obvio, pero no creáis que siempre es así. No creáis que siempre el terapeuta realmente se está enterando de lo que está ocurriendo. Entre otras cosas, porque no somos seguramente capaces de ponerle palabras, de darle palabras a nuestro paciente. Y a mí me ha parecido también, después de tantos años de terapeuta y de haber sido sujeto de psicoterapia también, claro, que el ser humano enferma por falta de vocabulario. Estas imágenes que tenéis aquí a la izquierda, tan bonitas, las he copiado directamente de Carlos Isasi, que me mandó el otro día esta foto y que yo he fusilado directamente, citando el copyright, claro. Pero el ser humano enferma por falta de vocabulario. Muchos de nuestros pacientes lo que nos dicen es que no tengo palabras para expresar lo que siento. Manuel Paz esta mañana hablaba de alexitimia, ¿no? La incapacidad precisamente para tener palabras. En trauma, la experiencia traumática otra vez, ¿no? La experiencia traumática en la infancia, una de las consecuencias siempre inmediatas es el bloqueo entre el cerebro límbico y la corteza. Eso es una de las consecuencias neurológicas, ¿no? Neurobiológicas. Así que nuestro paciente no tiene palabras. Nosotros tenemos que darle espacio para esa palabra, ¿no? Ahora se ha creado en el Ministerio de Sanidad se acaba de crear, como sabéis todas y todos, el comisionado de salud mental, que es alguien que está agitando un poco el avispero y veremos por un lado lo que puede hacer y veremos hasta dónde este comisionado no se instrumentaliza políticamente, sería una lástima, pero
es una psiquiatra que yo no conozco de nada, Belén González no conozco personalmente, la que han puesto al frente del comisionado de salud mental, y una de las cosas que he rescatado de sus discursos es que los problemas de salud mental no son crónicos, los hace crónicos el sistema de salud mental al no ofrecer espacio de palabras a las personas. Yo en general estoy de acuerdo con esto, me parece bien. Yo creo que esto es uno de los grandes retos y aquí que estamos pensando en psicoterapia, lo que estamos pensando, por cierto, es en esto, en dar palabras al cuerpo, ¿no? Palabras, por lo tanto, también a nuestros pacientes. Lo que pasa es que nos parece también que esos espacios hay que llenarlos de base segura, que solo hablar tampoco es suficiente, que una vez más hay que saber hablar, ¿no? Y saber dónde se habla y cómo se habla, y saber, en ocasiones en medicina no es tan importante, no es solo importante saber lo que decimos, sino saber lo que nos callamos. Es muy importante callarnos. Carlos Isasi esta mañana hablaba, ¿no?, de tú lo que tienes que hacer es... Cada vez que decimos tú lo que tienes que hacer, es una típica frase de cuñado. Eso es un cuñado, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer, puntos suspensivos, en la inmensa mayoría de las veces sobre esos puntos suspensivos hay una majadería. ¿Os habéis dado cuenta de esto, no? Tú lo que tienes que hacer es una simpleza, en cualquier orden de la vida, ¿no? Así que eso hay que llenarlo de base segura, ¿no? Hace unos días encontraba en una de estas revistillas, una de estas plataformas de noticias médicas, un artículo que me gustó mucho y que lo voy a poner en la página web para que mañana, si queréis, lo podáis descargar. ¿No? Se llama Usted es un placebo. Sí, en esto que estamos comentando de la relación, de lo importante que es la relación, Isabel decía, el 85% es la relación, el 85% es el terapeuta, es la alianza terapéutica. Sí, realmente somos placebo, somos un placebo. Sí, el terapeuta puede utilizarse como placebo para el bien, claro, para obtener unos resultados positivos, o puede simultáneamente también, o simultáneamente no, en otras ocasiones, perdón, puede ser, sin embargo, un elemento de discordia, ¿no? Y un elemento negativo que retraumatiza, que genera más patología, ¿no? Y este artículo de un autor que no conozco de nada, y que ya os digo que lo pondré en la web, recupera algo de Paracelso, un típico protomédico, ¿no? Es médico quien sabe de lo invisible, de lo que no tiene nombre ni materia, y sin embargo tiene su acción. Este autor, que es en concreto, disculpadme, es Daniel Flichtentrey, que no le conozco, como decía, de nada, saca un texto de este artículo, él dice: a mí siempre me resultó incomprensible que las personas vengan al hospital al sentirse enfermas, pero al mismo tiempo confíen en que alguna de estas otras estrategias contribuya a sanarlos. Si era así, ¿por qué no se internaban en sus templos? Y mirad, una señora le dice a este compañero nuestro médico: no se enoje, pero lo que pasa, doctorcito, es que estamos enfermos de más cosas de las que ustedes pueden curarnos y confiamos en la medicina menos de lo que ustedes pueden tolerar. Una vez más, los pacientes lo saben todo. Entonces, de quien más he aprendido a lo largo de mi vida como profesional, creo que ha sido de mis propios pacientes, ¿no? El autor, Daniel, se reconoce, se llama Herminia, esta paciente, y os cuenta en qué situación, ¿no? Todavía pienso en ella a menudo, pero ya no me hago esta estúpida pregunta. Esta es la relación, este es el vínculo terapéutico, esta conexión, como decía Michael Balin, ¿no? Esta conexión inconsciente y consciente. Este es el vínculo curativo sobre lo que después se va a poner la técnica, ¿no? Y esto es lo sabido impensado. Es decir, todos los pacientes lo saben. Todo lo que se ha comentado aquí a lo largo de esta mañana y esta tarde, todo esto nuestros pacientes lo saben. Lo que no saben es pensar en ello, no saben contarlo, no saben reflexionarlo, no pueden mentalizar, les falta función reflexiva, función mentalizadora, que eso es lo que tiene que ver precisamente en muchas ocasiones con ese trauma relacional temprano. Pero los pacientes lo saben perfectamente que su fibromialgia, que les duela la vida, que no puedan con su alma, saben perfectamente dónde está el origen, por qué les pasa eso. Lo que no saben, como decía Christopher Bolas, no saben pensar en ello, ¿no? Como dice Begoña Aznárez en este libro suyo, El trauma psíquico es de todos, tenemos que ayudarles a romper el silencio. El trauma psíquico es de todos, es de una amplísima cantidad de población, pero cuando ella dice de todos se refiere a que todos los profesionales que tengamos algo que ver con la atención sanitaria o educativa tendríamos que estar atentos al fenómeno del trauma psíquico y de sus repercusiones, sus relaciones con la salud y con la enfermedad, sobre todo con la enfermedad. En este libro en concreto yo tengo un conflicto de intereses gananciales, porque Begoña Aznárez es mi mujer.
Pero en todo caso aprovecho para deciros que hoy, precisamente el 9 de mayo, el libro está incluido en una oferta flash de Kindle en Amazon. Entonces, hoy, comprando el libro en Kindle, solamente hoy, hasta las 23:59, solo comprándolo hoy en Kindle cuesta unos céntimos, 1 euro, 2 euros, no sé, una cantidad sensiblemente inferior a su coste. Bueno, es un conflicto de intereses que, como siempre, debe de expresarse públicamente, ¿no? Nuestro paciente viene con estas cosas que debí decir, cargando con estas cosas que no nos ha contado. Estas cosas que debí decir de nuestro paciente colisionan con las cosas que yo debí de preguntar, con las cosas que yo no he preguntado, ¿no? Hace unos días conversaba con una querida colega que está aquí, pero ella querrá saber, querrá decir si quiere o no quién es, pero conversaba con una colega que me contaba cómo había empezado a preguntar a sus pacientes por sus experiencias traumáticas y esta compañera me contaba cómo se había quedado sobrecogida de cómo los pacientes lo cuentan. Cuando se lo preguntas, con qué naturalidad lo cuentan y cómo además reconocen que solo contarlo ya es terapéutico, ya les alivia, ya lo... Esta colega estaba encantada con eso, me pareció, en la conversación, ¿no? que le parecía muy interesante, ¿no? Y presa de ese entusiasmo, como hacemos todos, sale y se lo va a contar a otra compañera del centro de salud, ¿no? Y le dice, fíjate, he preguntado esto a esta compañera, a esta paciente, y la paciente me ha contado con todo lujo de detalles el abuso sexual que sufrió en la infancia y tal, que tiene... Y entonces la otra compañera, la otra colega del centro de salud le dice, ¿y tú por qué preguntas eso? Esta es la historia, ¿no? Esta es la anécdota. ¿Y tú por qué preguntas eso? ¿Te puedes ir luego a dormir tranquila? ¿Cómo preguntas eso, no? ¿Para qué lo preguntas? Esa es la historia, ¿no? Entonces, esta querida colega me dice al final de la conversación, no sé qué me ha impactado más, si la respuesta de mi paciente, contándome tranquilamente, ¿no? y con alivio su historia de abuso sexual, o la respuesta de mi compañera, diciéndome que cómo lo has preguntado, ¿no? Esto tiene que ver con el vínculo, ¿no? Esto tiene que ver con la posibilidad, claro. ¿Por qué lo puede preguntar? ¿Por qué lo pregunta también? ¿Y por qué la paciente le contesta? ¿Por qué ha establecido un vínculo terapéutico? Si no, todavía hay colegas que dicen que la relación entre trauma psíquico y fibromialgia es del 10 o el 15%. De ninguna manera. Lo que sí que es cierto es que no lo hayas sabido preguntar. Pero como siempre, hay que preguntar dentro de un marco, ¿no? Dentro de un marco, a través de un marco terapéutico, dentro de una organización de lo que llamamos la alianza terapéutica. Carlos esta mañana hablaba de que esto no es de lo mío, ¿no? Pero ¿quién se hace cargo de todo esto? ¿Quién se hace cargo, no? Hemos fraccionado tanto al ser humano que al final de esto no se hace cargo nadie. Esa es la realidad, de manera que lo que vemos en nuestros hospitales y en nuestras consultas, centros públicos o privados, lo que vemos son pacientes con 8, 10, 12, 5, 7 diagnósticos, docenas de diagnósticos, con cientos de tratamientos farmacológicos, y como decía Skrabanek, uno de mis héroes también de medicina, de estudios de medicina, en el Trinity College en Dublín, decía, la medicina, esto lo decía en 1990, la medicina actual consiste en tratar efectos secundarios de medicamentos que jamás debían de haberse prescrito. Sí, es posible que estemos asistiendo a algo relativamente parecido, ¿no? ¿Qué es eso, para ponerle nombre? ¿Qué es esto de la alianza terapéutica? Pues es todo lo que hemos visto a lo largo de la mañana, este cuidado, ¿no? Que fue definido, por estas cosas nos gustan tanto a todos hacer definiciones, como una relación relativamente no neurótica. Me encanta esto y por eso he seleccionado esta definición. Una relación relativamente no neurótica ya está bien. ¿Por qué? Porque imaginar una relación absolutamente no neurótica entre seres humanos, Beatriz se ríe, claro, es absolutamente infantil, ¿no? La cuestión no es tanto que no seas o que no tengas elementos neuróticos, la cuestión es que te des cuenta de que los tienes. Este es el quid de la cuestión, que te des cuenta de cuáles son tus neurosis, cuáles son tus cosas y cómo tus neurosis pueden colisionar, literalmente colisionar con las de tu paciente, ¿no? Y poder colocarnos en esta situación, esta relación de paridad, ¿no? Una relación realista y razonable, más o menos artificial, que en buena medida está basada en la aceptación de la aproximación y forma de trabajar del terapeuta. Esto es lo que se llama alianza terapéutica. Ahora, mientras comíamos, comentábamos cómo las neurociencias, ¿no? Decía Mar, cómo las neurociencias nos pueden ayudar. Esto es, ya sabemos todo lo que ocurre cuando hay una buena alianza terapéutica, qué es lo que nos pasa en la cabeza. ¿Qué es lo que nos pasa en la cabeza? Por cierto, si algo nos pasa en la cabeza, nos pasa en el intestino. Por cierto, cuidado con esto, ¿no? Uno tiene, como psiquiatra, tiene la costumbre de decir lo que te pasa en la cabeza. No, te pasa en todas partes, no se puede separar la cabeza del intestino, ¿no? Como dice un tipo que yo admiro mucho, Johann Hari,
La depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida, ¿no? La fibromialgia no está en tus terminaciones nerviosas, ¿no? La fibromialgia está en tu vida, ¿no? Bueno, hoy sabemos además cómo es eso, sabemos cuál es la biología de la relación, qué cosas ocurren cuando neurobiológicamente cuando la relación va bien y qué cosas ocurren cuando la relación va mal, lo sabemos perfectamente, ¿no? Hay un artículo precioso que, por cierto, ha escrito una colega que ha estado aquí esta mañana, que se ha tenido que marchar, la doctora Lola de la Gándara, una psicoterapeuta, miembro de nuestra casa, de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y oftalmóloga del Hospital del Gregorio Marañón. En nuestra revista podéis encontrar este artículo. Ella escribió un artículo muy, muy bonito sobre las bases neurobiológicas de la relación terapéutica médico-paciente. No busquéis, estoy pensando que como voy a colgar varios documentos mañana en la web, pues queréis, lo pongo, para mí es muy fácil, y os descargáis también el artículo, que es, yo creo, muy interesante, ¿no? Y ahora si nos ponemos en plan concreto, bueno, ¿y ahora qué es lo que hay que hacer para construir una buena alianza terapéutica? Bueno, pues como todo está muy descrito, está todo escrito, está todo, casi todo está escrito, ¿no? Ser una base segura, lo que Mary Ainsworth llamaba base segura, convertirse en una base segura, esto es lo que Bordin y todos los autores llamaban tener un vínculo positivo, el tener un acuerdo en las metas, un acuerdo en los objetivos, esto es a dónde vamos, qué es lo que vamos a conseguir y tener también con nuestro paciente un acuerdo en las tareas, que es cómo lo vamos a conseguir, en las metas, en los objetivos y en la manera de hacerlo. ¿Y todo esto cómo se hace? Es verdad, hablando. Lo que pasa es que nuestros pacientes, lo que me habéis enseñado mis colegas de atención primaria, yo nunca he hecho atención primaria, pero lo que me habéis comentado, no he hecho atención primaria, pero sí he hecho atención especializada en un centro público. Yo estuve en el Hospital de la Princesa y luego muchos años también en, ¿cómo se llama?, la Avenida de Portugal, en el centro que entonces era un centro de especialidades, en la Avenida de Portugal. Y lo que también me enseñaron mis pacientes es que, mira, yo tengo que hablar contigo y yo hablo por las buenas o por las malas. Es decir, o te dejas que hable contigo o voy a venir todas las semanas. Así que tú verás, todas las semanas, 5 minutos por semana, pues al final son 20 minutos al mes. Así que a ver cómo lo organizamos. Eso es lo que conseguimos con la cronificación de la patología, que finalmente el paciente viene hasta que alguien le pregunta, hasta que en algún momento alguien consigue, el paciente consigue que se hable con él y que se desea un vínculo positivo y que podamos estar que sepas dónde vamos a ir, qué es lo que queremos conseguir y que sepas además cómo lo vamos a hacer. Mary Ainsworth y simultáneamente John Bowlby desarrollaron muy bien todo el trabajo del vínculo de apego, lo que ocurre en el apego, lo que ocurre en el apego desde el punto de vista de la neurofisiología, del neurodesarrollo también, esto es, de lo que ocurre en el sistema nervioso, lo que comentábamos esta mañana también en algún momento, ¿no? Aquello de que nos construimos en la relación. Nos construimos en la relación y nos deconstruimos en la relación terapéutica para volver a reconstruirnos en la relación terapéutica como modelo de reparación del apego. Los parámetros de la base segura, ser coherente, es importante para cualquier terapeuta, para cualquier médico. Cuando digo terapeuta me estoy refiriendo a cualquier profesional de la salud, ¿no? Ser coherente, ser fiable, responder, no reaccionar, ser próximo sin ser posesivo y ser capaz de poner límites claros y firmes de una manera no sádica. Tener autoridad sin autoritarismo, tener autoridad sin ejercer sádicamente el poder, como sin embargo, ahora que no nos oye ningún colega, todos somos capaces de reconocer que algún médico hace un ejemplo de ejercicio sádico del poder, ¿no? Todos hemos vivido en alguna ocasión algo parecido. La alianza terapéutica, en resumen, acuerdo en las metas, en las tareas, el vínculo positivo. La alianza terapéutica no es automática. El hecho de que yo sea médico y tenga detrás de mí, que no es mi caso, pero que tenga, no es mi caso ahora que soy muy mayor, pero cuando era chiquitín sí que tenía todos mis diplomas alrededor en la consulta, ¿no? La alianza terapéutica no es automática. El hecho de que yo sea médico de ninguna manera, como el hecho de que sea padre, de ninguna manera me garantiza el respeto de mis hijos. O sea, yo tengo que ganarme el respeto de mi pareja, de mis hijos, de mi paciente. Las alianzas no son automáticas jamás. Hay que poner esfuerzo, hay que construirla, poner esfuerzo, requiere cuidado y a veces se rompe y necesita reparación y hay que saber cómo se repara. Y se puede reparar exactamente igual. La relación terapéutica es una relación que puede ser muy parecida a la relación padres-hijos, son relaciones asimétricas, en cualquier caso, muy parecidas a como puede ser padres-hijos o la relación simétrica de pareja. En una de los boletines que edita este colegio, lo he seleccionado solamente
no voy a recomendaros especialmente que lo busquéis, es fácil encontrarlo, está en la página web del colegio. La portada de uno de estos boletines del Colegio de Médicos de Madrid era esto: doctor, ¿me está escuchando? Esta era la portada. Esta era la portada, lo cual tiene mucho mérito en lo que se refiere al colegio, ¿no? Que es capaz de recoger una demanda de la población, ¿no? Y en la misma portada hacían una referencia a una frase, teóricamente, yo no lo sabía, de Theodore Roosevelt: a nadie le importa cuánto sabes, hasta que saben lo mucho que te importan. Me parece precioso esto también, ¿sabes? El hecho de que tengamos muchos diplomas, muchos títulos, mucho currículum, mucho paper publicado, no es suficiente para crear de ninguna manera un vínculo terapéutico. Puedes crear un vínculo autoritario, ¿no? Si no decíamos con ejercicio sádico del poder, pero de ninguna manera un vínculo terapéutico. La mirada. No voy a insistir en esto, toda la mañana habéis pasado, toda la mañana, y Virginia hace un momento también, ¿no? La mirada. Es tan importante la mirada de verdad, la mirada, la escucha. Estábamos comentando antes que una parte muy importante de nuestros pacientes presentan una historia de trauma relacional temprano, caracterizado en muchas ocasiones, claro, por el abandono, precisamente por la falta de mirada. Así que si este paciente que no ha sido visto y que por eso presenta sintomatología de cualquier naturaleza, para ser visto precisamente, para ser definido. Si esta persona que no ha sido vista viene a nuestra consulta y nosotros seguimos sin mirarle, ¿qué es lo que estamos haciendo? Carlos lo decía esta mañana con mucha claridad. Lo que estamos haciendo es retraumatizarle. Vamos cronificando su demanda, cronificando su situación, su carencia, cronificando su carencia y retraumatizándole. La mirada, la escucha. Y en resumen, ahora que esto siempre nos pedimos, ¿no? Los famosos, se llaman los tips, ¿no? Unas claves. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se genera, cómo se crea una alianza terapéutica? Con cuidado, con amor. La única emoción que realmente moviliza el cambio es el amor. Las personas solo cambian por amor. El único cambio profundo es por amor. Otras emociones, la tristeza es la emoción que te trae a la consulta. El miedo es una emoción que te puede traer a la consulta, pero solo te vas a cuidar por amor, nada más, por cariño, sintiéndote querida, querido y queriendo. Nada más, es la única emoción que realmente te garantiza el cambio a largo plazo. A corto plazo, el Código Penal, pero el Boletín Oficial del Estado. Pero a largo plazo, desde luego, el amor. Así que, ¿cómo se hace con cuidado? Eso es, con esa mirada incondicional, con esa escucha, ¿no? Recuerda tus propias experiencias, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te trataran algo tan simple como eso, ¿no? La primera entrevista es tan importante, ¿no? Cuidar la primera entrevista. Hay libros enteros de cómo son las primeras entrevistas que todos y todas sabéis, ¿no? Pensar en una persona, en una biografía, en una historia. Nuestra historia comienza el día que nuestros padres se conocen. La historia de tu paciente ha comenzado, no el qué te pasa, no ha comenzado la semana pasada. La historia de tu paciente comenzó el día que sus padres se conocieron. Ahí se empezó una expectativa de enlace, de unión, primero y además, claro, de cromosomas, de genes, y después de expectativas, de mandatos, de permisos, de prohibiciones, de cultura, de educación. Primero necesito que me cuides, primero cuídame, ¿de acuerdo? Y después, con suerte, me curas. Pero primero, cuídame. Uno también de mis héroes de adolescencia era Oscar Wilde, ¿no? Nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Sí, esta mañana Isabel también ha hecho algún comentario en este sentido, ¿no? Hay que tener tanto cuidado con esta. Dicen los teóricos de la comunicación que el vínculo se establece en los 4 primeros minutos de interacción. Los 4 primeros minutos de la interacción personal entre dos personas definen en gran medida la naturaleza y el futuro de ese vínculo. Si queréis 4 minutos, lo digo también con ánimo de provocar. 4 minutos parecen pocos. Bueno, pues 10, los que queráis. Lo que dice Perhuistel son 4. Sí, vamos a tener cuidado con eso, ¿no? Cuidado con lo que le decimos al paciente hemisferio izquierdo y el cómo se lo decimos. Cómo se lo decimos con nuestra cara, con nuestra sonrisa, con nuestro respeto, las normas básicas de buena educación, el horario, la puntualidad, qué sé yo, ¿no? Esto todo el mundo lo sabe, esto es de Mercedes-Benz, ¿no? Cuando van a vender un coche se dan cuenta de que no venden Mercedes, no vende coches, vende emociones. Los médicos vendemos emociones, deberíamos de vender emociones. Esto es una propuesta personal. Deberíamos de vender, entre comillas, no vendemos nada, pero deberíamos de vincularnos. Si una relación terapéutica, si una terapia no es emocionante, yo creo que no es terapia. Sinceramente, no es psicoterapia.
No, se puede llamar de cualquier otra manera, pero para poder hablar de una relación terapéutica, esto tiene que emocionar lo que decimos al cerebro izquierdo, el cómo lo vestimos, el cómo lo disfrazamos, el poder, fijaos, ¿no? La potencia, el toro, cómo los expertos en marketing que bien lo saben hacer y cómo cuidan este tipo de cosas. Esto, como decíamos, todo el mundo lo sabe, menos me parece que la mayoría de nosotros mismos, ¿no? Muestra genuino interés en la historia, no solo en sus síntomas. Cambiad la pregunta. Yo os propongo, os hago esta propuesta, es muy simple, y esta lo hacéis mañana. Mañana, un paciente que veáis por primera vez, hacer el ejercicio, hacedlo, sí, es muy fácil. Luego me decís que desatino, no lo hago nunca más. Pero haced la prueba. Mañana le preguntáis a vuestro paciente, buenos días, siéntate, por favor, sí. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cambia la pregunta. Ya está, no cuesta mucho. ¿Qué te ha pasado? Y si el paciente os organiza mucha bronca y es una cosa terrible, no lo hacéis nunca más. Y seguís con el modelo de que... Pero el riesgo es muy pequeñito. Haced la prueba, preguntad así directamente, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿No? Cambia la pregunta, ¿no? Y luego, bueno, pues vamos a hacernos cargo de nuestros miedos, claro. ¿Con qué? Pues supervisando, con terapia personal, lógicamente. Vamos a legitimar la experiencia del paciente. También esta mañana se ha hablado de eso, ¿no? De legitimar el miedo. Que el paciente, no tengas miedo. A mí es una cosa que me llama mucho la atención de este mandato médico, ¿no? Tú no tienes nada, a ti no te pasa nada, o no tengas miedo, o anímate, o relájate. Bueno, si pudiera relajarme o animarme o no tener miedo, no estaría aquí, no estaría enfermo. No. Es perfectamente legítimo, es absolutamente normal y natural que tengas miedo, que estés enfadado, que estés muy triste, es absolutamente legítimo. Vamos a ver ahora qué hacemos con eso. Pero las emociones, recordad que no se nos olviden, las emociones son imprescindibles para la supervivencia, son un logro evolutivo y son además mayoritariamente inevitables. Podremos controlar su expresión, pero son inevitables, creando un marco de seguridad psicológico sabiendo que cada cosa que haces o que dejas de hacer es un mensaje. Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer en la relación terapéutica es un mensaje. Vamos a construir una relación, una alianza terapéutica, como mínimo con estas condiciones. Este es un chiste un ejemplo de alianza terapéutica erotizada, ¿no? Como dirían nuestros colegas psicoanalistas, de un dibujante argentino que me gusta muchísimo, Tute, que podréis encontrar, tiene cientos de chistes, de viñetas de médicos, de medicina, de psiquiatría, de psicoterapia, un tipo absolutamente brillante, y esto era todo lo que quería comentaros dentro del tiempo que entre todos nos hemos otorgado. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues comentabais antes de irnos a comer que os habéis quedado con alguna pregunta pendiente. No, aquí buenas tardes, muchas gracias a todos, ha sido magnífica la exposición. Yo quería preguntar cómo se forma uno. Yo soy médico de trabajo y tengo mucho interés, pues, por mis carencias y las necesidades de mi población trabajadora, en formarme en esto, para mejorar mi intervención. Entonces, ¿de qué manera podría hoy por hoy o qué formaciones existen para, bueno, pues adquirir y entrenar estas herramientas y, bueno, incluso acreditarme como médico psicoterapeuta, si es posible? Qué bien, sí. Hay muchas opciones, muchas opciones. Hay muchas instituciones en España, privadas, todas ellas, que yo sepa, que en este momento pueden ofrecerte una formación, como decía Mercedes, con este sello, en cualquier caso, el sello de calidad del Colegio de la Psicología, el Colegio de la Medicina. Yo creo que el hecho, y también quería escenificar esto, ¿no? Porque esto, insisto, no es de ninguna forma, ha sido siempre así. Los psicólogos y los médicos durante muchos años hemos estado claramente enfrentados, directamente enfrentados, ¿verdad? Entonces, me parece que esta especie de luna de miel que estamos viviendo, una luna de miel de ya varios años, ¿no? Afortunadamente es reciente y por eso yo tengo mucho, quiero cuidarlo mucho. Quiero cuidarlo, afortunadamente Mercedes también, y ahora que los médicos y los psicólogos estemos juntos nos da una fuerza política, para empezar, ¿no? Una fuerza muy importante, ¿no? Entonces hay muchas, puedes hacerlo en muchas instituciones dependiendo de cuál sea el modelo de psicoterapia que tú quieras acceder. Hay muchas opciones, Mercedes, yo mismo, por supuesto, Manuel, Isabel, muchísimos de los que estamos aquí te podemos dar orientación en ese sentido. Y algo que también quería comentar es que yo creo que una de las ventajas de esta aproximación, ¿no? De este andar
de manera paralela entre las dos profesiones es que los criterios son iguales, es decir, que cuesta lo mismo en términos de esfuerzo, de preparación, cuesta lo mismo ser psicoterapeuta desde tu grado licenciatura, tu licenciatura en medicina o el grado de psicología, porque estamos de acuerdo también, llevamos años trabajando en eso, ¿no? De forma que los criterios son los mismos, están basados en 4 grandes pilares: la formación teórico-técnica, una formación en psicoterapia, claro, teórico-técnica, el modelo, en cualquiera de los 4 o 5 modelos habitualmente reconocidos, ¿no? por la APA de psicólogos o la APA de medicina, la formación teórico-técnica, la práctica clínica, la supervisión y la experiencia personal, como sujeto de terapia, ¿no? La experiencia personal. Esos son los 4 pilares básicos y eso es exactamente igual para un psicólogo, para un grado de psicología, que un grado de medicina. Es exactamente igual. No hace falta ser psiquiatra, exactamente. Eso es algo que también... una pregunta que escuchamos desde la SEMPIP, ¿no? Desde la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, con mucha frecuencia nos preguntáis los médicos: yo quiero hacer psicoterapia, quiero ser psicoterapeuta, entonces he pensado en estudiar psicología y yo siempre que tengo oportunidad le atajo y digo no hace falta. Es decir, claro, tú ya tienes una licenciatura, como es la medicina, no hace falta estudiar psicología. Los psicólogos, para ser psicoterapeuta, los psicólogos también tienen que formarse después en psicoterapia. Es decir, claro, en ninguno de los 2 grados está incluida la formación en psicoterapia, ni siquiera en el MIR de psiquiatría está incluida la formación en psicoterapia de una manera organizada. Así que, siendo médico o psicólogo es condición necesaria, no es suficiente, y luego la formación con estos 4 pilares es exactamente igual para un psicólogo o psicóloga, para un médico o médica. Exactamente la misma, 4 grandes elementos, ¿vale? Cuéntanos. Quería comentar que aparte de las iniciativas que hay privadas para formación en psicoterapia, también hay iniciativas públicas. Hay la academia, hay universidades que ya tienen másteres y programas de formación en psicoterapia. Una de ellas, por ejemplo, es Comillas, la otra es la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Complutense también tiene un programa de formación, la Autónoma. Y bueno, pues yo creo que la oferta se amplía bastante. Yo, por ejemplo, he seguido un programa de la universidad, un máster, que son 3 años, pero hay formaciones más cortas. Sí, pero que no confundamos. El máster es uno de los 4 pilares. O sea, el máster es verdad que hay muchas universidades y muchas instituciones que convocamos un máster, pero para ser acreditado como psicoterapeuta hacen falta más cosas. Entonces, no todas las universidades te ofrecen también simultáneamente la supervisión o el trabajo personal, hacen falta más cosas, ¿no? Eso es cierto. El hecho de que haya una buena oferta de formación en máster en psicoterapia, yo creo que eso es otra vez muy positivo y yo me siento muy optimista con esto, ¿no? Porque me parece que tenemos que hablar de esto. Que lo que hemos hecho hoy aquí a lo largo de toda la mañana, que tenemos de todo el día, tenemos que hablar de la psicoterapia bien hecha, ¿no? Que tenemos que hablar de eso porque eso es bueno para todos. Yo creo que es bueno para todos, para la población, sin duda, pero también hemos visto esta mañana, es muy bueno para nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros lo necesitamos. También el tipo de medicina que estamos haciendo es muy arriesgado. Quería añadir que efectivamente hay iniciativas públicas, pero cuestan, no son gratis. No. Ni siquiera nosotros, que formamos parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos avalan esta formación. Lo tenemos que pagar nosotros. Sí. No son títulos lo cubre propios. Nadie. Es que al final son títulos propios y eso tiene una gestión independiente de la universidad. O sea, hay que pagarlo y es muy caro. Es caro. Probablemente el máster más caro que hay ahora mismo es el que organiza Comillas. Sí. Es muy caro. Los otros son más. Sí, eso es un inconveniente, ¿no? Sin duda. Sí. Hola, mira, yo vengo de Sevilla. Entonces yo quería preguntaros si tenéis algún tipo de contacto, de iniciativa a nivel del Colegio de Médicos de Sevilla, si se está moviendo algo por allí. En este sentido, porque claro, yo he venido esta mañana aquí porque me interesa bastante el tema, que es la segunda pregunta que quiero realizar, que más o menos cuando tenéis pensado de esto que sea algo periódico, organizar la segunda jornada, y a nivel de Sevilla,
A nivel de Andalucía, sí. Te cuento lo que hicimos aquí hace 14 o 15 años, no me acuerdo, pero hace mucho, pues a mí se me ocurrió que el colegio con el que yo tenía contacto, porque teníamos mucha actividad formativa dentro del colegio, y se me ocurrió que en el Colegio de Médicos de Madrid podíamos proponer algo de este estilo. Y entonces vine un día, pedí una cita con la presidenta, con Juliana Fariñas, le conté y me dijo, pues muy bien, pues lo hacemos y ya está, ¿sabes? ¿Cómo se hace en Sevilla? Lo haces tú. Claro, exactamente igual que lo hice yo. Quiero decir que no tengo... yo sé, bueno, tú vienes de Sevilla, tú vienes de Cataluña, me parece, también, ¿no? O sea, que seguramente no somos solo... Y en el listado que yo sé que tenemos de interesados en el grupo de trabajo, ¿no?, de psicología y medicina, sé que hay más compañeros de otras comunidades. ¿Cómo se hace? Vais al colegio, muy fácil. Vais al colegio y lo decís. Oye, que esto hay que hacerlo, ¿vale? Que esto hay que hacerlo, que si quieres, que en Madrid ya lo están haciendo, pero que ni siquiera hace falta. Y lo haces tú, Eva. No soy nadie en ningún sitio, pero en Sevilla menos. Me encantaría, si necesitas ayuda, soporte de algún tipo para hacerlo en Sevilla, pues yo te doy todo el soporte, yo qué sé, lo que pueda hacer lo voy a hacer encantado. Pero es mucho más fácil de lo que parece, ¿eh? De verdad, es mucho más fácil. Esto fue muy sencillo para mí en el Colegio de Médicos, pero luego el Colegio de Psicólogos se llamaba entonces, el Colegio de la Psicología de Madrid también, y yo soy médico y mira que Mercedes lo sabe, llevo años haciendo cosas con el Colegio de la Psicología de Madrid y siempre me han tratado tan bien. Le queremos mucho, la verdad que ha aportado muchísimo la psicoterapia al colegio y es muy, muy reconocido y muy admirado. Pero fue también así, pues un día llegué al colegio como presidente de la SEMPIP, llegué al colegio de psicólogos y dije, oye, mira, que tenemos esto, que yo creo que podíamos hacer esto, que podíamos establecer, que podíamos trabajar juntos, que podían... Y todo el mundo me ha dicho que sí siempre. Si la cuestión es como lo decíamos antes de preguntar, oye, ¿a ti qué te ha pasado? Ah, pues te lo voy a contar, ¿sabes? Esto es lo de siempre. Si esto consiste en que lo voy a preguntar, lo voy a decir, lo voy a montar. Eva, ¿qué te van a decir? Ah, pues no. Muy raro va a ser eso, muy raro. Y no podemos esperar que las revoluciones vengan de arriba. Recordad lo que decía esta mañana, jamás ha ocurrido eso. O sea, esto es desde abajo. Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Pero mi experiencia, de luego, ha sido muy buena siempre. Con colegios profesionales, con universidades. Entonces yo creo que siempre que he ido a algún sitio a decir, oye, vamos a hacer esto, lo que yo recuerdo en este momento es que si alguna vez me han dicho que no, se me ha olvidado. Y ya está. Pero cada vez que he ido a un sitio de estos a decir algo, me han dicho que sí. O sea, que tú vas al Colegio de Sevilla mañana y dices, oye, mira, que la psicoterapia, todo esto, 2 o 3 ideas de las que te han quedado aquí, hablas con la junta directiva del colegio y te van a decir que sí, que lo hagas. A ellos no se les ha ocurrido, a la junta directiva no se les ha ocurrido. Ya está, pero para eso estás tú. ¿Entendéis? O sea, que hacedlo con quien sea, con la comunidad de propietarios de vuestro domicilio, ¿no? Hacedlo con todo el mundo, hablad con todo el mundo, hablad y proponedles a todo el mundo, en cualquier ámbito de vuestra influencia. Hay que hablar de psicoterapia, la psicoterapia hace falta, la psicoterapia es una intervención muy eficaz. Isabel nos ha abrumado esta mañana con los datos, mucho más eficaz de lo que todo el mundo se cree y sin embargo sigue sin hacer, es muy barata, es mucho más barata. La psicoterapia ahorraría ingentes cantidades de dinero en recursos sanitarios, recursos médicos, en medicación, en pruebas innecesarias, ¿no? La psicoterapia es muy barata, a pesar de que pueda parecer inicialmente costosa. Es mentira, eso está también muy bien estudiado, ¿no? Es una medida coste-efectivo brillante. Pero eso a lo mejor la junta directiva del Colegio de Médicos de Sevilla no lo sabe, porque uno es un radiólogo, el otro es anatomía patológica. La presidenta del colegio que creó la comisión de médicos psicoterapeutas aquí, Juliana Fariña, era catedrática de anatomía patológica. Esto de psicoterapia no sabía ni lo que era. Y además ella, me acuerdo que me decía, uy, además a mí de psicólogos no me hables, que yo de los psicólogos le tenía una bronca a los psicólogos, la mujer tenía una bronca terrible a los psicólogos. Juliana, relájate, relax. Juliana, escúchame, Juliana, verás. Mira, verás, es esto. Y Juliana dijo, bueno, pues está bien, me convence, me parece bien lo que me dice. Pues nada, José Luis, just do it, hazlo. Ya está, venga, pues ponte a hacerlo. Y lo hicimos y fue muy fácil, de verdad que fue muy fácil y fue muy atractivo y la junta directiva aquella y varias juntas directivas posteriores lo apoyaron y ahora nos vuelven otra vez a apoyar y es muy sencillo. Ahora, hay que venir llorado. ¿Os acordáis lo que decíamos del MUS? Hay que venir llorado y ahora vamos a pedirlo. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Que no.
no hay ningún problema. Y si eres del Real Madrid, mucho menos, ¿no? Pero ya está, no hay problema. Lo pides y lo haces. Sí, yo quería, es una propuesta para los dos. Mi propuesta es, ¿por qué no elevar este posible proyecto al Ministerio de Sanidad? Que decirte que dote de recursos, de presupuesto y de programa para, no solamente para la formación de psicoterapeutas, sino para la población en general necesitada. Estamos en ello. Por una cuestión táctica, lo que sí sabemos es que los políticos que son capaces de entender también lo que estamos diciendo aquí, porque todo el mundo lo sabe, como decían, todo el mundo lo sabe, menos la mayoría de los médicos, que esto es así. El problema es que los políticos lo primero que van a hacer es pedir consejo a los colegios profesionales. Entonces estamos ahora todavía en el escalón táctico de los colegios profesionales, de forma que luego podamos ir los colegios a asesorar a los poderes políticos. Sí, yo recuerdo hace muchos años también una propuesta de este estilo que una compañera hizo en un colegio profesional, me estoy acordando ahora, hablando de problemas, lo primero que le preguntó el presidente del colegio de médicos de esta comunidad, cuando le propuso esto al colegio de médicos, lo primero que le preguntó es, oye, por cierto, ¿y qué dicen de esto? ¿Qué dicen los psicólogos? ¿Sabes? Porque no me quiero enfrentar. No me quiero enfrentar. Eso me parece que eso es también útil estratégica y tácticamente el que vayamos juntos, porque lo primero que un político va a decir, vale, hacemos esto, ¿quién lo van a hacer? ¿Los médicos o los psicólogos? ¿Y qué van a decir los otros? Porque yo no quiero problemas. Ahora quiero plantear esto ahora y entonces que los otros sí. La cuestión es así, está planteada así, ¿no? Bueno, agradecerte, José Luis, todo lo que has hecho por la psicoterapia, todo lo que has hecho por la profesión, todo lo que haces por la psicología también, todo el aporte que has hecho a lo largo de todos estos años y también por constituir este grupo, este equipo de trabajo y este tipo de formaciones que son fundamentales para que, bueno, al final, en definitiva, lo más importante es la salud mental de las personas que confían en nosotros y nada, que gracias también por escucharme. Nada, gracias a ti, Mercedes, por el... por el esfuerzo que has hecho y, bueno, pues nada, yo lo hago encantado, yo lo paso bien con esto, así que no, si no os ha servido para otra cosa, que sepáis al menos que me habéis hecho feliz. Yo disfruto mucho, yo lo paso bien, llevo muchos años trabajando en esto, pero lo paso bien, me gusta mi trabajo y lo paso bien con mi trabajo y, entre otras cosas, me permite tener contacto con personas como vosotros y vosotras, que es un privilegio, es una suerte, me siento francamente privilegiado y francamente agradecido por vuestra confianza, por vuestro cariño y muchísimas gracias por estar aquí y que os quiero mucho. Gracias.